Desenmascarando el espíritu de Jezabel, capítulo 10. Prepárense para ministrar a los heridos. En el breve periodo de 2 años, Joel vio cómo su iglesia se reducía de 300 a 120 miembros. Durante ese tiempo, observó a una mujer en particular que era la imagen de lo que todo pastor hubiera estado feliz de tener en su iglesia. En alguien que parecía apoyarlo, humilde, sincera, una mujer de oración. Pero un sábado por la mañana, sus ojos se abrieron a la dolorosa realidad. La mujer, que era divorciada, llegó a un retiro de matrimonios y trató de tomar por la fuerza el micrófono en una reunión. Joel no lograba entender qué podría haberle sucedido. Unas semanas después, sus reservas con respecto de esa mujer se confirmaron cuando abrió la correspondencia y encontró una carta de una amiga de ella, escrita como si Dios la hubiera redactado. La amiga decía que la divorciada era la verdadera compañera espiritual de Joel y le insinuaba claramente que debía dejar a su esposa, que era un obstáculo para él en lo espiritual. Dado que la divorciada no había escrito la carta, Joel se sintió confundido y no supo exactamente cómo confrontar este ataque sobre su matrimonio. Una mañana, después de una reunión de oración, Joel tomaba un café con un grupo pequeño de personas en el que se encontraba la mujer divorciada. Ella le ofreció una palabra del Señor, pero él no la aceptó. Ante esto, la mujer se enojó de tal manera que pocos segundos después golpeó la mesa con el puño, con lo que derramó el café y se fue. Unas semanas después, los integrantes de un ministerio profético asistieron a una conferencia que se realizaba en la iglesia de Joel. La profetisa le dio una palabra a Joel en la que le advertía sobre una supuesta compañera espiritual que trataba de levantarse en la iglesia. Sorprendido por la revelación, Joel habló en privado con ella sobre esta palabra profética. Al día siguiente, la divorciada se puso de pie y caminó directamente hacia el frente, donde interrumpió, con voz calmada y firme, al orador. Revestida de falsa humildad, leyó una represión escrita que contenía muchas calumnias. Para este entonces el pastor había llegado al límite. Le dijo a la divorciada que su apreciación era equivocada y que quería verla en su oficina al día siguiente. Pero ella no apareció. Se fue de la iglesia, pero el daño ya estaba hecho. 1 año después, la iglesia estaba disuelta. Evaluación personal. Confrontar a este espíritu no es tan fácil como puede parecer, debido a sus muchos rostros. Es difícil de diagnosticar. Puede parecer sumiso e inmerso en oración un momento y osado y cruel al siguiente. Puede parecer simplemente preocupado por el bienestar de la iglesia. Como un pulpo que se ha aferrado a la iglesia, es una pesadilla tratar de arrancar sus tentáculos de cada área donde se ha asido. Antes de confrontar a alguien que tiene un espíritu de Jezabel, el pastor debe evaluar primero su propia condición espiritual y personal. Existe el peligro de verse tentado a reaccionar a la defensiva y utilizar su poder de forma equivocada. Si un pastor se siente intimidado por anteriores encuentros con un espíritu de Jezabel, las futuras confrontaciones pueden dejarlo amargado, resentido o airado. Si existen estos sentimientos, es señal de que el pastor no está en condiciones de tratar de manera efectiva el problema causado por este espíritu. Antes de ir más allá, el pastor quizá deba buscar a alguien que tenga sabiduría, discernimiento y autoridad espiritual, a la vez que tenga mentalidad de eunuco. Esto quizá implique que busque a un especialista en el ministerio de la liberación. Hay cada vez más ministerios que se especializan en problemas como estos. Cualquier persona que vaya a enfrentarse con un espíritu de Jezabel que domina a una persona debe hacer una pausa para evaluar su propia situación espiritual. ¿Siente usted celos, contienda, envidia o malicia hacia una figura de autoridad, pasada o presente, en su propia vida?
¿Abriga algún sentimiento oculto de rechazo, de haber sido dejado a un lado? Estos sentimientos pueden hacer que reaccione de manera exagerada a este espíritu. Si no se superan estas actitudes, no se puede enfrentar adecuadamente a un espíritu de insubordinación y rebelión en otra persona. Además, hay otros temas para tener en cuenta. Frustración e ira. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Cuando no solucionamos un asunto inmediatamente, surge la frustración y la ira. A nadie le gusta ser controlado por otra persona. Si un pastor ha sido herido por alguien que tenía un espíritu de Jezabel, es un candidato ideal para manejar mal una situación de ministerio. La Biblia nos advierte, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 20. Dado que la persona que tiene un espíritu de Jezabel suele utilizar la crítica y la acusación, tal espíritu no puede ser expulsado por un pastor que reacciona de la misma manera. El pastor debe primero confrontar y solucionar su propio espíritu crítico y acusador. Mal por mal. Cuando en la vida de un pastor son evidentes la manipulación y el control, este quedará indefenso frente a un espíritu de Jezabel. Si contrarresta la manipulación con manipulación, el pastor no camina en el fruto del espíritu. Dios no honra nuestras acciones cuando devolvemos mal por mal. Cuando nos vengamos de esa manera, nuestra ira tiene un impacto doble. Primero atacamos porque estamos airados con nosotros mismos por permitir que la herida permanezca abierta en nuestra alma. Segundo, reaccionamos contra la persona que manifiesta la misma propensión al pecado. Muchas veces atacamos en otros la misma debilidad que se evidencia en nuestra propia vida. Cuando los pastores se sienten inseguros sobre cómo manejar una situación, pueden caer en la intimidación. Lo hacen para mantener el control, pero la intimidación nunca produce verdadero arrepentimiento o restauración, que debe ser siempre nuestra meta. La intimidación solo produce un reconocimiento temporario, un arrepentimiento fingido o una retirada. Por consiguiente, la intimidación corta cualquier oportunidad sincera de ministrar sanidad a una persona herida. Tratar de crear temor en otra persona al aparecer como más poderoso que ella solo complica las cosas. Esto lleva al pastor a acosar a la persona, desmerecerla o tratar de arrinconarla. Estos métodos solo producen mayor hostilidad o provocan que la persona levante calumnias o planee acciones de venganza y violencia. Cuando un pastor reacciona ante Jezabel con ira, Jezabel se acobarda. La persona se siente víctima y ve al pastor como un ogro. Esto sucede habitualmente cuando hay otras personas presentes que son testigos del exabrupto violento del pastor, con lo que Jezabel queda como víctima indefensa. Si usted aún no ha vivido esta situación, pronto la conocerá. Esto es solo cuestión de tiempo. Pastores dominantes. Instintivamente la persona que tiene un espíritu de Jezabel suele copiar la forma de obrar del pastor. Si el pastor solo busca promocionarse a sí mismo, esta persona quizás se sienta en libertad para promocionar sus propios dones y capacidades. Si el líder es dominante, la persona quizá lo considere como un permiso para estar siempre en una posición de superioridad sobre otros. Si un pastor dominante choca con una Jezabel de voluntad fuerte, se produce una batalla horrible y feroz. Recomiendo que el pastor concentre su atención en oponerse a la fortaleza demoníaca en la persona y la trate con amor al mismo tiempo. Cualquier confrontación debe ser hecha con amor para restaurar a la persona. Solo una confrontación con amor llevará a la persona a quebrantarse. Jezabel debe experimentar la tristeza de Dios que lleva al arrepentimiento.
Si usted es un pastor que enfrenta resistencia de parte de Jezabel, no debe dar lugar al impulso de reaccionar con desdén. Recuerde, no lucha contra carne ni sangre, sino contra los poderes de las tinieblas. Ver Efesios capítulo 6, versículo 12. Pida a Dios que examine con profundidad su corazón. Después, responda con fortaleza y determinación para ayudar a la persona a arrepentirse. Si usted actúa a la defensiva o reacciona violentamente, Jezabel detectará su inseguridad y para desarmarlo, posiblemente responda con falsa mansedumbre. Su confianza debe estar puesta en el Señor. Creer que Dios lo ha nombrado pastor del rebaño le permitirá actuar con valentía y compasión al mismo tiempo. Amargura contra las mujeres. Los recuerdos de haber sido rechazado por su madre o de malas relaciones sentimentales pasadas o de fluctuaciones en su matrimonio influyen sobre la capacidad de un pastor para comunicarse con una mujer y confrontarla. Jezabel generalmente siente la amargura del pastor o las áreas en que tiene heridas no resueltas. Por lo tanto, el pastor debe evitar transferir temas no resueltos con alguna de sus abuelas, con su madre, hermana o esposa, a la persona que tiene el espíritu de Jezabel. La sospecha, la contienda y la vana imaginación sobre conflictos potenciales lleva al pastor a erradicar a toda persona que no parezca sujetarse. Pero la sospecha, la lucha y la vana imaginación son espíritus de hechicería. Si un pastor se siente tentado a obrar de estas formas, esos espíritus pueden ganar terreno en su vida. No podrá vencer al espíritu de Jezabel hasta que se libre de esos problemas del corazón. Además, el pastor que ataca un espíritu de Jezabel con arrogancia o soberbia puede sufrir el ataque de estos espíritus demoníacos. Una manera de expresar mejor lo que es obrar con un espíritu incorrecto, es decir, que la persona obra en el poder del alma. Cuando usamos nuestra alma para vencer al alma de otra persona, no podemos obtener el consejo de Dios, que necesitamos para lograr la victoria. Solo si ejercemos el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, podemos vencer el poder del alma. Solo un toque espiritual puede producir un cambio eterno en otra persona. Además, tratar de usar el alma de esta manera trae desastres sobre un pastor, su familia y la iglesia. El pastor debe recordar que trata con poderes de las tinieblas. La batalla no es meramente con una persona. El éxito del enemigo distorsiona nuestros pensamientos y produce un espíritu de temor, sospecha o acusación en nuestro corazón. Jezabel obra con el poder del alma. Si usted obra con el mismo poder, le dará mayor fuerza al espíritu demoníaco que acabará por controlar a la persona y a usted. Un encuentro trágico. Poco después de cumplir 40 años, Martín se reunió con una pareja de su iglesia. Estaba convencido de que ambos tenían un espíritu de Jezabel. Era su segunda reunión con ellos y había invitado a los ancianos. Aunque la primera reunión había sido bastante volátil, Martín estaba preparado para esta confrontación. La pareja no lograría hacer que él quedara mal ante los líderes, aunque habían amenazado con hacerlo. En lo profundo de su corazón, Martín odiaba las confrontaciones y las evitaba, pero recordaba otras 2 ocasiones en que no había enfrentado problemas similares y los resultados habían sido devastadores. 2 iglesias divididas. La última le había costado a Martín su puesto en una iglesia grande y prestigiosa en otro estado. Martín resolvió que nunca volvería a permitir que algo así le sucediera. Iba a solucionar cualquier tontería antes que se agravara. Esta noche, los ancianos serían testigos de los planes hostiles de la pareja, como él lo había visto en la reunión anterior. 2 horas después, Martín estaba sentado con la cabeza hundida entre las manos, profundamente contrariado. Nada había cambiado, la pareja no había admitido culpa alguna, además no habían demostrado arrepentimiento por sus acciones, habían actuado de manera astuta, fingiendo inocencia,
hasta acusaron a Martín de confundir sus palabras y acciones. Durante la reunión, la pareja dijo que solo quería servir a Dios. Las lágrimas les caían por el rostro mientras le recordaban a Martín y a los ancianos todas las ocasiones en que lo habían ayudado a él y a la iglesia. Con palabras suaves y aparentemente humildes, cuestionaron los motivos de Martín y afirmaron que estaba convirtiendo un grano de arena en una montaña. Con una jugada muy sutil habían cambiado el juego de Martín. Hasta Martín mismo se sintió confundido al escucharlos y llegó a pensar si no tendrían razón. Quizás su propio miedo e inseguridad lo había llevado a señalarlos con el dedo. Después que la pareja se fue, los ancianos continuaron interrogando a Martín sobre las acusaciones escuchadas. Comenzaron a ponerse del lado de la pareja y a especular sobre los motivos que Martín podría tener para acusarla. Martín vio que la duda se apoderaba de sus razonamientos. Estaban confundidos en cuanto a su discernimiento y su capacidad de liderazgo. 3 meses más tarde, esta pareja se puso de pie durante el culto y exigió que Martín renunciara. Expusieron sus razones para ello y las presentaron como si Dios mismo hubiera hablado. Cuando Martín se negó a renunciar, gritaron: Icabod, es decir, la gloria ha abandonado a Israel, y se retiraron de la iglesia. 80 miembros se fueron con ellos. 2 meses después, Martín tomó un año sabático. Lamentablemente, nunca volvió al ministerio. Al ministrar a los demás. Es necesario alentar a la persona que se ha arrepentido de usar a un espíritu de Jezabel para avanzar. Debe animársela a que continúe renovando su mente. Esta persona debe reconocer cómo Dios ve las cosas y adoptar la misma forma de verlas. Debe alentársela a que practique actividades que restauren su autoestima. Con frecuencia estas personas tienen un gran deseo de contribuir con algo valioso. Una clave para la restauración es la actitud de servicio, dentro de límites sanos. Pero servir a los demás no debe ser confundido con tener autoridad. Darle autoridad en este momento sería como darle un licor a un alcohólico. Toda área de revelación debe ser tratada en una actitud de mansedumbre. Es necesario que se haga reparación para poder cerrar la puerta a futuras entradas del enemigo. Pasos sugeridos para la confrontación. A continuación, presentamos algunas sugerencias para pastores que deben confrontar a una persona que tiene un espíritu de Jezabel. 1. Pida consejo de otras personas que sean espiritualmente maduras sobre cualquier punto oscuro que usted no sepa cómo manejar. 2. Ore antes de hablar en una confrontación. Pida al Espíritu Santo que revele todo lo que está oculto. Es sorprendente cómo surgen asuntos que usted no hubiera conocido anteriormente si no hubiera permitido que el Espíritu Santo hiciera su tarea. 3. Pida sabiduría al Espíritu Santo para discernir lo que es espiritual, al discernir qué espíritus demoníacos ha aceptado la persona. Pida discernimiento sobre lo que es natural o lo que proviene de la crianza de la persona, como problemas con padres muy autoritarios, por ejemplo. 4. Asegúrese de que durante la confrontación haya otra persona más en el cuarto con ustedes. 5. Confronte cada problema con gracia, pero también con firmeza y sinceridad. Sea específico. Explique los problemas. No cometa el error de no revelar nombres o acusaciones específicas. 6. A toda costa, evite airarse. Mantenga la calma. No reaccione con violencia ni haga el asunto más importante de lo que es. 7. No ignore el problema. No se reducirá ni desaparecerá por más que usted lo intente. 8. A partir del momento en que sospeche que hay un problema, confirme todo lo que le sea dicho por terceras partes. Registre fechas, lugares, horarios y lo que se ha dicho. De lo contrario, si usted trata de coordinar retazos de información aislados, Jezabel estará en mejores condiciones para negar todo.
pida permiso a los terceros para usar sus testimonios, junto con sus nombres, en la reunión. Si no tiene permiso de esas personas, Jezabel negará todo. Grabe la reunión. Hágale saber a la persona que la graba. Ponga el grabador a la vista de todos. Si sigue estas sugerencias, prepárese para que Jezabel se arrepienta y se disculpe con gran despliegue emocional. Al mismo tiempo, no se sorprenda cuando Jezabel, que según usted pensaba se había arrepentido, se retracte y vuelva a golpear con mayor violencia. Si eso sucede, usted tendrá que repetir este procedimiento de confrontación. Si no lo escucha la segunda vez, debe sacarla de la iglesia. Señales de alerta. A continuación presento algunas señales de advertencia que algunos pastores que ya han pasado por estas situaciones me han comentado. Es importante que los pastores estén alerta ante la aparición de alguna de estas frases que podrían indicar una tormenta en ciernes. 1. Solo quiero ser su amigo. Lo más posible es que la persona que dice esto tenga expectativas que usted nunca podrá satisfacer. 2. Solo quiero ayudarlo a llegar al lugar al que Dios lo ha llamado. En otras palabras, usted no puede llegar a cumplir su destino sin la ayuda de esa persona. Tenga cuidado. 3. No tengo motivaciones ocultas para ayudarlo. Solo quiero servir. Pero si usted busca, encontrará más de una motivación oculta. 4. Puede confiar en mí, siempre lo apoyaré. Es decir, que la persona lo apoyará mientras usted haga lo que ella le dice. 5. Usted no reconoce mis dones. En otras palabras, le está pidiendo que le dé más autoridad en la iglesia. 6. Usted no me comprende. La persona pide veladamente que pase más tiempo con ella del que tiene disponible. 7. Usted me intimida. Siento que no puedo hablarle. En otras palabras, la persona quiere que las metas de ella se conviertan en las suyas. 8. Tengo una nueva revelación. El pastor tiene entendimiento sobre el Antiguo Testamento y yo tengo entendimiento sobre el Nuevo Testamento. En otras palabras, la otra persona está en lo cierto y usted está equivocado. 9. El Señor me ha dado algunas cosas que debo decirle. Probablemente reciba una buena reprimenda. 10. Mi último pastor no sabía cómo usar mis dones. En otras palabras, déjeme que haga lo que yo quiera. Trabajar para nuestro bien. Si se lo maneja adecuadamente, un ataque de un espíritu de Jezabel acaba por fortalecer a la iglesia. Dios usa las fieras batallas de la vida para entrenarnos, fortalecernos y refinarnos. Ver 1 de Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 19. Dios me dijo una vez, las batallas pequeñas producen victorias pequeñas, pero las grandes batallas producen grandes victorias en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestra iglesia.